Electrostática, física para bachillerato. Ahora veremos la ley de Coulomb. Todos estamos familiarizados con los fenómenos electrostáticos a diario o en la naturaleza, por ejemplo, las descargas eléctricas. A mucha menor escala, los fenómenos que conocemos nosotros, por ejemplo, electrizar un globo con nuestro pelo o con algún material, o al frotarlo con otro material, o atraer pequeños pedacitos de papel mediante electricidad al frotar un lapicero con nuestro pelo o con una tela. Así podemos, por ejemplo, electrizar un periódico o un papel y acercarlo a un chorro de agua y este se va a desviar por la electrización de las moléculas del agua, o bien pequeñas descargas que se pueden ver en la oscuridad, por ejemplo, al frotar nuestro pelo con una prenda de vestir o una prenda de nuestra cama, y se ven en la oscuridad y se escuchan las chispas de la electrificación. Podemos hacer pequeños experimentos también curiosos, como hacer rotar una regla de plástico al acercarle que esté cargada previamente, al acercarle un otro objeto cargado con igual carga o con diferente signo de carga. O podemos hacer girar o rodar un objeto, una esfera, una pequeña esfera o un huevo, sin tocarlo, electrizando una varilla, una barra, y electrizando el huevo o la pelotita y hacerla girar. Hay algunos instrumentos sencillos para visualizar los efectos electrostáticos, por ejemplo el reilete electrostático, en el cual nosotros podemos electrizarlo a través de una máquina o a través de alguna otra forma, y el hecho de que las cargas se escapan o se aglomeran en las partes con pequeñas superficies o puntiagudas y saliendo del cuerpo por estos lugares, esto ocasiona un pequeño impulso sobre el reilete haciéndolo girar. También tenemos la barra electrostática, o bien esta campana de granizo electrostático, en donde ponemos pequeñas bolitas de unicel o de otro material muy liviano, le electrizamos la campana y estas bolitas van a rebotar arriba y abajo sobre el disco. La máquina de Winchur, uno de cuyos prototipos hemos armado en el laboratorio de la escuela, y con material reciclable, y también el electroscopio, en el cual podemos ver el fenómeno de electrización de láminas que se cargan con el mismo tipo de carga, separándose entre ellas. Son puramente cualitativos. este, es difícil medir con estos instrumentos, pero nos da las cualidades de las cargas eléctricas. Una de ellas es la ley de las fuerzas, que dice que cargas de igual signo se repelen. Es una fuerza de repulsión, y de diferentes signos se atraen, donde, como se puede observar en este péndulo electrostático, en el cual podemos hacer girar este péndulo giratorio, en donde podemos hacer girar la barra al estar cargada de un cierto tipo de carga y acercarle una carga del mismo signo o de signo opuesto y hacemos girar esta, también únicamente cualitativo. La, el diagrama de cuerpo libre lo podemos visualizar en estos diagramas, en donde las cargas se simbolizan con estas pequeñas esferitas Q1 y Q2, y está simbolizada la tercera ley de Newton, en donde dice que las fuerzas de acción
son iguales a las de repulsión de signo contrario, de dirección contraria, de la misma magnitud, aplicadas a diferentes cuerpos. En el caso de la izquierda, las cargas son del mismo signo, por lo tanto las fuerzas son de repulsión. Y en el diagrama de la derecha, las cargas son de diferente signo, por lo tanto las fuerzas son de atracción. Esto nos permite cargar por inducción ciertos materiales, sobre todo los conductores. Cuando tenemos un conductor y le acercamos una varilla previamente cargada por frotamiento con algún tipo de seda o lana, y lo frotamos, lo hacemos que se cargue, y al acercarlo a la varilla metálica que es conductora, como los electrones tienen facilidad de movimiento dentro de un conductor, es decir, que las cargas se desplazan casi libremente dentro de los conductores. Entre mejor conductor sea un material, más libremente se moverán, y entre menos conductor sea, menos libremente se moverán. Se acumularán en el extremo que está enfrente a la carga que se le acercó, y serán siempre de signo contrario, en tanto que los de su mismo signo de la barra que se les acercó se aglomerarán sobre el extremo más lejano, tendiendo a salir, si es posible. Así que si nosotros conectamos a tierra el extremo izquierdo, la barra quedará cargada negativamente por un tiempo suficiente, dependiendo de la humedad del ambiente. Estos experimentos son mejores cuando estamos en tiempos secos y calurosos, un poquito. No necesariamente, pero es mejor. Así se garantiza que no haya mucha humedad. En los obviamente este, húmedos, fríos o calientes, los experimentos no funcionan fácilmente. El principio de superposición nos dice que en presencia de muchas cargas podemos calcular también la fuerza neta o fuerza total sobre una de las cargas si calculamos cada una de las fuerzas, cada una de ellas por separado, y luego las sumamos vectorialmente. Pero ¿cuál es la magnitud de cada una de estas fuerzas? Bueno, primeramente recordemos que el, el responsable de la electrificación de los materiales es el electrón. Además, todos los cuerpos que constan de más de una partícula y tienen ya forzosamente un tipo de carga. Puede ser positiva, negativa, o en caso de que tengan la misma cantidad de positiva o negativa, serán eléctricamente neutros, pero tienen cargas negativas y cargas positivas. Solamente unas pocas partículas elementales carecen de carga. Y el protón tiene el mismo tipo de carga que el electrón, que por razones históricas al electrón le correspondió el signo menos. El electrón existía en la filosofía de la ciencia mucho antes de su descubrimiento, y cuando se descubrió resultó que tenía una carga negativa y que era de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, en tanto que el protón tiene la misma magnitud de carga pero de signo positivo. Ahora sí, ¿y cuál es la magnitud de estas fuerzas, de la fuerza entre dos cargas? Coulomb diseñó un instrumento para medirlo, poniendo dos cargas enfrente, cargándolas. Él descubrió que si alejaba las cargas al doble, la fuerza se disminuía a la cuarta parte, es decir, que disminuía como al cuadrado de la distancia. En esta balanza de torsión, que así se le denomina, puede descubrir pequeñas magnitudes de fuerza a través de un dispositivo óptico, colocando fuerzas de diferente o de igual signo en
en estas esferitas, y luego una de ellas conectada a este cable, forzosamente tiene un contrapeso que lo hace que permanezca en equilibrio horizontal, y al girar se puede medir por la torsión de este pequeño alambre la magnitud de la fuerza. Y entonces Coulomb demuestra que la fuerza es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, en analogía con la fuerza de gravedad que ya había descubierto anteriormente Newton. Pero en este caso aparecen dos tipos de fuerzas, de atracción o de repulsión, cosa que no se conoce en la gravitación, donde en esta ecuación la K es una constante de proporcionalidad debida al sistema de unidades que trabajamos, en este caso el sistema internacional. Entonces K vale 9 por 10 a la 9 aproximadamente newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Es suficiente este redondeo para los cálculos que podemos hacer en la escuela. F es la fuerza, Q es Q, cualquiera de las dos es carga, dada en Coulomb, la fuerza son en newtons, y la R, que es la distancia, se mide en metros, estamos hablando del sistema internacional. Ahora bien, una nota, hay que tener en cuenta lo siguiente: en esta ecuación vamos a utilizar solo los valores absolutos de las cargas. El signo lo vamos a utilizar una sola vez para conocer la naturaleza de las fuerzas, ya sea si son de mismo signo serán de repulsión, y si son de diferentes signos de atracción, nada más. En la ecuación no la vamos a utilizar. Y en su caso, cuando deseamos saber la dirección de las fuerzas, nos servirá el signo para determinar la posibilidad de la dirección de cada una de las fuerzas y trabajar vectorialmente con ellas. Bueno, recordando todo eso, entonces podemos comenzar a resolver algunos ejemplos. Supongamos que se tienen dos cargas de 8 microcoulombs una y menos 12 microcoulombs otra, separadas 20 milímetros, encontrar la fuerza entre ellas. Bien, los datos son entonces Q1 igual a 8 microcoulombs, Q2 igual a menos 12 microcoulombs. Es irrelevante quién será Q1 y quién será Q2 en el caso de la fuerza. R es 20 milímetros y nos piden calcular la fuerza entre ellas. ¿Cuál de las dos? No importa cuál de las dos, nos pide, ya que son iguales, del mismo signo, de dirección opuesta y aplicadas a diferentes cuerpos, así que no hay problema. Bueno, primero tendremos que hacer las conversiones. Recordemos que el prefijo micro significa por 10 a la menos 6, en tanto que los milímetros los podemos convertir a metros por cualquiera de los métodos, ya sea utilizando la equivalencia o bien una regla de 3, o bien con los métodos conocidos de la ranita, ¿sí? Moviendo el punto decimal tantos lugares de acuerdo al múltiplo o submúltiplo en la escala de 10. Bueno, entonces vamos a hacer las conversiones. Tendremos Q1 igual a 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Q2 igual a menos 12 por 10 a la menos 6. Y R será 0.02 metros. Y aquí está, 0.02 metros. Entonces, ya lo podemos sustituir en las ecuaciones. Recordemos que no voy a utilizar los signos. 9 por 10 a la 9, utilizaré valor absoluto. Entonces, newton metros cuadrados sobre coulombs cuadrados por 8 por 10 a la menos 6 coulombs por 12 por 10 a la menos 6 coulombs entre 0.02 metros al cuadrado. Podemos multiplicar como trabajábamos con la notación científica, 9 por 8 por 12, y luego exponente 9, exponente 6, y exponente 6 me da a la menos 3. Así que el resultado serían
.864, que es la multiplicación de 72 por 12, por 10 a la menos 3, me queda .864 por .02 al cuadrado, que es .0004. Esto me da en total una fuerza de 2160 newtons. Y por ser de diferente signo, esta fuerza es de atracción. En el segundo ejemplo, encontrar ahora la distancia de separación entre dos cargas, una de 6 microcoulombs y otra de 10 microcoulombs, para que provoquen una fuerza de 150 newtons. Bueno, los datos, 6 microcoulombs, 10 microcoulombs respectivamente, Q1 y Q2, R es desconocida y la fuerza que queremos que exista entre los dos sea de 150. Otra vez hacemos las conversiones, este es un 6 por 10 a la menos 6, este es un 10 por 10, este está correcto ahí, este 8 no existe, es un 6, y bueno, lo bueno es que aquí pusimos el 6, 9 por 6 son 54 por 10, me da 540, así que me va a dar 150 por punto 540, recordemos por 10 a la menos 3, entonces son punto 540. Simplificamos y obtenemos que R cuadrada es .0036 metros cuadrados. Pero claro, yo no necesito R cuadrada, yo quiero la distancia lineal, es decir, R, y es la raíz cuadrada de .0036 es .06 metros. Esta es la distancia que están separadas, y como ya lo dice acá arriba, la fuerza es de repulsión, ya que son de el mismo signo. Hagamos ahora un ejemplo donde utilicemos el análisis vectorial. Se tienen 4 cargas como se muestra en la figura. Calcular la fuerza resultante y la dirección sobre la carga de menos 9. La carga de menos 9 es Q1. Es la que está aquí en el centro de la figura. Los datos son Q1, que es este, por una carga de menos 9 microcoulombs, Q2, la de la izquierda, menos 8 microcoulombs, Q3, menos 5 microcoulombs, es la de la derecha, y Q4, la de abajo, es menos 10 microcoulombs. La distancia que separa a 1 y 2, a la carga 1 y 2, es de 15 milímetros. La distancia que separa a 1 y 3 es de 20 milímetros. Y la distancia que separa a 1 y 4 es de 10 milímetros. Y nos piden encontrar la fuerza neta, la fuerza total que producen las 3 cargas sobre la carga Q1. Bueno, primero hacemos las conversiones, menos 9 por 10 a la menos 6, menos 8 por 10 a la menos 6, menos 5 por 10 a la menos 6, menos 10 por 10 a la menos 6. Y luego 15 milímetros es .015, 20 milímetros es .02 metros y 10 milímetros es .01 metro. Comencemos con la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 2, a la carga Q2, Q1 con Q2. Bien, esta fuerza es de repulsión porque Q1 y Q2 son ambas negativas y cargas del mismo signo se repelen. Entonces las dos fuerzas son de repulsión. Pero esta flecha del lado izquierdo, esta fuerza no me interesa porque yo quiero hacer la suma de fuerzas sobre la carga Q1. Así que me quedo con nada más la flecha de la derecha. Esa es la fuerza que siente uno con respecto a la carga Q2. Y la podemos calcular con nuestro fórmula de Coulomb, 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la menos 6 y 8 por 10 a la menos 6, que son los datos para Q1 y Q2, sobre la distancia que es .015 y elevado al cuadrado. Hacemos las operaciones y me da 2880 newtons. También nos interesa el ángulo. La fuerza es horizontal directamente hacia la derecha. Si suponemos nuestro eje X positivo hacia la derecha, entonces el ángulo con respecto al eje X va a ser 0 grados. Le ponemos a este ángulo θ2 para representar la fuerza que es con respecto a la carga Q2. ¿Sí? Con respecto a la carga Q2 le llamamos θ2, que es la que corresponde a esta fuerza de 2880. Ahora encontremos la fuerza que siente la carga 1 por la presencia de la carga Q3. Teníamos ya nuestros datos. Ahora nuestro diagrama, tenemos Q1 y Q3 y nuestra fuerza de Coulomb, Q1 y Q3.
por la distancia de R13. Bueno, primero vemos que la fuerza es de repulsión. Otra vez, Q1 y Q3 son del mismo signo, ambos negativos, por lo tanto las fuerzas son de repulsión. Aquí están. Pero otra vez, solamente nos interesa las fuerzas sobre Q1, así que esta la borramos. No nos interesa las fuerzas por el momento de Q3 sobre Q3, así que nos interesa solamente esta. Su magnitud la podemos calcular con la ley de Coulomb, 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la menos 6, que es Q1, y 5 por 10 a la menos 6, que es Q3. Hacemos A y dividimos entre 0.02, que es R13 al cuadrado. 9 por 9 por 5 entre 0.020 al cuadrado nos da un total de 1012.5 newtons. Y el ángulo, vemos que está dirigido horizontalmente hacia la izquierda. Recordemos que habíamos puesto el eje X hacia la derecha, por lo tanto el ángulo que forma con el eje X positivo es de 180 grados. Y le llamamos también θ3 porque es debido a la carga Q3. Es un nombre nada más para diferenciarlo y asociarlo con su fuerza. Ahora, finalmente, la fuerza entre la carga 1 y la carga 4. Tenemos nuestros datos, pues, que ya conocemos, y nuestro diagrama. Ahora Q1 y Q4. Tenemos la fuerza que siente 1 por la presencia de 4. Esto es convencional y va a ser otra vez de repulsión. Q1 es negativo, Q4 también es negativo, por lo tanto se repelen, la fuerza es de repulsión. Por lo tanto, las flechas quedarían de esta forma. Estas son fuerzas de repulsión, tratan de alejarse entre ellas y no me interesa la fuerza sobre Q4, así que solamente me interesa la magnitud de esta fuerza y su dirección. La magnitud la encontramos por 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la menos 6, 10 por 10 a la menos 6 entre 0.01 al cuadrado. Esto me da una fuerza de 1,4 de 8100 newtons, y el ángulo, como pueden ver en la figura, con respecto al eje X positivo que dibujamos hacia el eje horizontal hacia la derecha, es de 90 grados. Ya tenemos, recordemos nosotros que el sistema de referencia lo podemos colocar a nuestro agrado, a nuestra conveniencia, y en este caso la conveniencia es que el eje X sea hacia la derecha, el eje Y hacia arriba, positivo, y el eje X positivo hacia la derecha. Bueno, con estos datos pasamos todos nuestros datos de las fuerzas 1, 2 y 3 a la tabla de datos, y me queda la F12 con su valor y su ángulo, la F13 con su valor y su ángulo, y la F14 con su valor y su ángulo. Y ya que tenemos los datos, ya podemos calcularlo a través de las componentes con nuestra tablita de vectores. Las componentes las vamos a colocar en estas casillas para la componente X y para la componente Y. Recordemos que para la componente X, dada la convención de la figura que ya dijimos, el eje X hacia la derecha y este ángulo representando este ángulo representando la desviación con respecto al eje X en la dirección contraria a las manecillas de reloj, me quedaría Rx igual a la fuerza por el coseno del ángulo, y esto me da 2880. Y luego para su componente Y sería 2880 por el seno de 0 grados, que es 0. Para F13 con el coseno 1012.5 por el coseno de 180 me da menos 1012.5, y en tanto que para 1012.5 por el seno de 180 es 0. Para F14 es 8100 por el coseno de 90 me da 0, y 8100 por el seno de 90 me da 8100. Y ya tengo entonces todas las fuerzas. Recuerden que en caso de existir más fuerzas, continuamos con la tabla de vectores, y cuando terminamos sumamos todas las componentes en X. La resultante en X es entonces 1867.5 newtons, y la resultante en Y son 8100. Ya tenemos ambas. Nos interesan por el momento los signos. Ambos son positivos, por lo tanto la fuerza resultante va a estar en el primer cuadrante. La magnitud de la fuerza se calcula de acuerdo a la ley de Coulomb, al teorema de Pitágoras, perdón, que dice que la fuerza resultante es la raíz cuadrada de los cuadrados de las componentes X y Y.
En el caso tridimensional se agregaría una componente más. Sustituyendo los datos en este caso, 1867.5 al cuadrado más 8100 al cuadrado, y después el resultado raíz, le sacamos raíz cuadrada, nos da una fuerza resultante de 8312.5 newtons. Para la dirección, recordemos que cuando trabajamos con vectores es necesario describir no nada más la magnitud, sino también la dirección del vector resultante. Y entonces para eso podemos utilizar cualquier función trigonométrica, podemos utilizar como siempre el arco tangente, por lo tanto necesitaríamos dividir la componente y entre la componente x, resultantes en y entre resultante en x, que sería 8100 entre 1867.5, y luego al resultado extraerle el arco tangente, la tangente a la menos 1. Esto nos da en grados sexagesimales 77.017 grados en decimales, pero que lo podemos traducir a grados, minutos y segundos. Y la respuesta es la fuerza resultante sobre la carga 1, la de a menos 9 microcoulombs, es 8300, debido a las otras tres cargas es 8312.5 newtons, y el ángulo ya traducido a grados, minutos y segundos, 77 grados, 1 minuto y 1.23 segundos.